Feliz sábado, hermanos. Que tengan un día muy bendecido. Le damos la bienvenida a los hermanos de la verdad presente y también a los que nos están mirando por todos los medios cibernéticos. Como es costumbre, vamos a entonar el himno de batalla. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Una vez más extendemos una sincera y cordial bienvenida a todas las personas de la Iglesia de la Verdad Presente, nuestra familia, y también a los que nos van a ver o escuchar a través de las redes sociales. Esta semana, grabando con Andy, el encargado de Radio Costa Rica, me decía el hermano Garita, el producto que nosotros vendemos es un producto de mucha calidad y es caro y la gente no quiere comprarlo. Decía él en términos comerciales. Y definitivamente, hermanos, en la forma en que está viviendo el ser humano, tan lleno de vicios, de mundanalidad, entregarle la vida a Cristo cada día se le va a complicar más a la gente. Cada día se le complica más porque en el entorno de su vida hay una serie de obligaciones, deberes y compromisos, y especialmente asuntos de dinero y de trabajo. Están haciendo que el ser humano venda principios espirituales, principios religiosos. Esa es la realidad que estamos viendo. Satanás ha venido. Un día les voy a traer una historia de unos cerdos, unos animales que por ahí rescaté, de cómo un hombre logró domesticarlos, ¿verdad? Igualmente Satanás ha venido creando un entorno para conseguir su propósito en la vida del ser humano. Quiero leer lo siguiente, una introducción de un recorte de una revista que dice de la siguiente manera: es horrible. Siento que algo me oprime y que me falta el aire. Es un dolor terrible, desesperante, qué espantoso. Así intentaba describir María Elena, 45 años, casada y con 2 hijos, adolescentes, su ataque de angustia. Tengo la sensación de que un hombre enorme me va a atacar con un cuchillo filoso en cualquier momento.
confesaba Esther de 27 años, tiesa, aterrorizada, mirando con ojos desorbitados, presa de una intensa excitación motriz. Continuamente escuchamos los gritos reprimidos de la angustia en expresiones como: he estropeado mi vida, jamás obtengo éxito en nada, me siento incapaz, inútil, impotente, me rebelo y después me desaliento. A veces dominan los sentimientos de inferioridad, impotencia, fatalidad, indefección, el pesimismo o la desesperanza. Por lo común, esas ideas vienen acompañadas de sentimientos paralizadores, de inquietud, aprehensión, perplejidad, desaliento, lamentaciones, remordimientos, dudas y presentimientos nefastos. El cuadro de la angustia se agrava con una serie de alteraciones físicas y de conducta como las siguientes. Y esto que van a escuchar es lo que vive mucha gente, tal vez no sea el caso suyo, y a mí ese no es el caso suyo. Trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño, despertar frecuente, generalmente alrededor de las 3 de la mañana, pesadillas, despertar temprano sin poder recuperar el sueño. Solo usted, si no lo ha pasado, usted no sabe lo que pasa en la persona que no puede dormir, eso es terrible, es espantoso, ¿verdad? Trastornos de conducta, inestabilidad, agitación e irritabilidad. No es posible quedarse quieto, se reacciona con violencia ante cualquier contratiempo. Trastornos funcionales, frecuentes trastornos digestivos, colitis, problemas urinarios, espasmos, dolores de cabeza, deseo sexual disminuido o suprimido, entre otras alteraciones. Estos son algunos de los trastornos que sufren las víctimas de angustia. Lo dramático es que esos malestares no son exclusivos de pacientes psiquiátricos, son más bien la pesadilla y tortura cotidiana de la mayor parte de hombres y mujeres que están habitando el planeta y parte de nuestra cultura. Ahora, no sé si usted se quiere excluir o incluir en este paquete. No es fácil escapar de estas experiencias penosas y gozar libremente de una vida sana y feliz. Los consultorios médicos, psiquiátricos, psicólogos, aquí tenemos al hermano Giovanni que trabaja en una empresa que vende pastillas y medicamentos. Es uno de los segundos negocios que deja más dinero en el planeta. Están repletos de quienes viven abrumados por la congoja y la desesperación. Quizá fue el genial artista noruego Munch quien mejor pintó las vivencias de la angustia en su famosa obra cumbre que se titula El Grito. Con su boca muy abierta que grita en la soledad de un camino. Parece como si toda la naturaleza vibrara, sacudida por ese grito desesperado que resuena por el universo. Es que la angustia es un clamor lanzado al mundo en busca de ayuda, un llamado acuciante en busca de solidaridad. Heidegger, Sartre, Camus y otros pensadores existencialistas han enfatizado el significado de la angustia en el hombre actual, identificándola con la expresión del sinsentido y una vida vacía. Es asombroso que el Evangelio tenga una predicción profética coincidente con estos diagnósticos cuando caracteriza los tiempos finales de los signos, la angustia de las gentes y del temor y de la expectación. Y eso lo puede leer en Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26. Dice que la gente va a estar llena de temor, de angustia, y van a desfallecer y van a estar confundidas por las cosas que tendrán que sobrevenir. Hermanos y hermanas, mire, con lo que estamos viendo en este tiempo, hermanos, este mundo, o sea, la gente está llena de vicios. Ustedes ven como los camiones de refrescos no dan abasto en el negocio. Vea cómo está expendiendo el licor en el planeta, las drogas. El ser humano se está inhabilitando cada día más para poder alcanzar la eternidad. Y lo más grave de todo esto, hermanos y hermanas, es que llegará el momento que esto será una locura total en el planeta, un desorden, un descontrol que no lo va a poder detener ni el mismo Satanás, que fue el creador y el gestador de esto. A eso ya estamos cayendo prácticamente. Esto se está acabando, hermanos. No hay vuelta de hoja, da miedo. Usted no puede tener seguridad de ningún ser humano en la calle. Ahora entiendo por qué muchos matrimonios no quieren tener hijos y hay gente que no quiere casarse, porque no sabe lo que le va a pasar con esa persona.
Porque detrás de cada persona hay una historia, por más bonita que se vea la persona. Entonces, hermano, ya esto se escapó terriblemente. Y quisiera leerles más de estas informaciones. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 Corintios 11, 3. Y es la parte que nosotros tratamos de rescatar como cristianos, porque si entendemos lo que está pasando en el mundo, bueno, Pablo dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. 2 Corintios 11, 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, va a haber multitudes de gente, hermanos, ya en el mundo cristiano, que no se ha dado cuenta que está extraviado espiritualmente. Está en una iglesia, pero está extraviado. Porque Pablo le está hablando a la iglesia de ese tiempo. Vuestros sentidos fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque es a Cristo, a su palabra. Entonces dice, Eva fue engañada. Y qué interesante, porque esto Pablo lo lee en 1 Timoteo ahí cerquita, usted continúa, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, y Adán no fue engañado, sino, ¿quién? Que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bueno, entiéndame en buen sentido. ¿Quién es más fuerte y quién es más débil? Por creación, el hombre. Entonces Satanás, ¿dónde quiere trabajar mejor? Donde le quede más fácil el camino. Y lo hizo con Eva. Sin embargo, es interesante, hermanos, porque lo que reitera la escritura es, fue engañada, fue engañada. Vivimos en un mundo donde hay demasiado engaño. En la Biblia esta palabra engañador, engañado, engañoso, engañar, aparece más de 100 veces en la escritura y con casos específicos. De eso que Pablo repite mucho esa palabra y ahorita la vamos a ver en la lectura bíblica. Y Jesús dijo en San Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y dentro de lo que es esto, hermano y hermana, déjenme decir algo interesante, algo muy importante, como todo lo que es la palabra de Dios. O sea, hay mucha gente, no la que ya está totalmente extraviada, sino hay mucha gente que le gusta vivir engañada. Hay mucha gente que le gusta vivir engañada. ¿Sí? Le gusta vivir engañada. O sea, ya es el rol de vida que tiene. Vive un engaño de vida, una vida falsa. Le gusta vivir engañada a la persona. Y en esto, hermanos, nosotros no podemos incurrir en eso. No podemos incurrir en eso. Si algo hubo en la vida de Cristo fue una vida de transparencia, de verdad. Siempre mostró lo que era. Inclusive, yo le pongo un ejemplo y aquí apunten ustedes, hermanas. Uno de los 12 que Jesús escogió no fue escogido. ¿Quién fue? Judas. Y cuando él llegó y le dijo, maestro, te seguiré, ¿qué le dijo Jesús? ¿La sabes? O sea, yo no tengo nada. Y es la actitud de una cristiana en este tiempo. Decir, mire, esta es mi ropita, no tengo carro, no tengo casa, yo vivo aquí. O sea, mostrar realmente lo que es. O queremos decir, mire mi carro, mire mis hijos, mire esto, mire el otro. O sea, lo que quiero decir es que el mundo le ha incorporado al ser humano una manera de ser y vivir a nivel social donde la persona vive un cristianismo mundano. Porque su manera de pensar y su manera de ser no rima con el evangelio. Lo han venido engañando poco a poco. Yo le decía a mi hermana esta semana, hace muchos años nuestros antepasados viajaban en caballo y en carreta. Y de hecho que mucha gente que viajó de Pérez Celedón al otro lado, que iba para Pérez Celedón, mucha gente murió ahí en el cerro del río, murieron noches de cero. Ahora usted, si va en un carro, que tal vez no es un carro, que es muy moderno, ya usted va incómodo. Si no es el asiento que a usted le gusta, si el carro no le queda para que usted pueda subirse bien, ya usted va incómodo en ese carro. Usted quiere un carro del año, con todas las comodidades, con todos los lujos, pero usted quiere una vida como el mundo la está ofreciendo.
O sea, no le agradece a Dios porque tiene, digamos, digamos ejemplo, un Hyundai, carrito barato de 700,000 pesos, que lo lleve y lo trae a cualquier lugar. Lo importante es llegar e ir a cualquier lugar y usted puede estar en una actividad. Pero el ser humano está teniendo una vida totalmente materialista. Vive engañado el ser humano. En cuanto a salvación no podemos equivocarnos. Ahora, algo interesante, hermanos, es que a través del tiempo esto tuvo un principio y va a tener un final. La pregunta es si al final de la historia es dónde voy a estar yo, dónde va a estar usted al final. ¿Dónde va a ir a dar usted? ¿Cuál será su destino final? Y en esto, hermanos, usted no puede equivocarse. No puede equivocarse. Porque si se equivoca, al final se va a ir una sorpresa. ¿Por qué? Por el deterioro y las cosas en que estamos viviendo. Yo hace poco les puse ahí en la pantalla, varias veces les he puesto el video de la colombiana, la politóloga colombiana. ¿Se acuerdan de ese video? ¿Cuál fue el documento o libro que cambió la historia de esta mujer o de esta hermana? El conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros decimos la historia documental del cristianismo, la historia documental del cristianismo. Y déjeme decirle que Satanás ha sido tan profesional, tan bueno en esto, que puso una herramienta en el ser humano que es el celular. Entonces el celular vino a quitarle a las personas lo siguiente: si no leía la Biblia, si no leía un libro como usted, menos va a leer ahora un libro. Si cuando no existe el celular usted no leía, ahora muchísimo menos va a leer. Porque el celular se ha convertido en una droga, Y ni hay que hablar de la televisión y de las computadoras, ¿verdad? O la Biblia me recomienda a usted y me recomienda a mí que si eso le va a usted cerca, le va a ser causa de pérdida, mejor sáquelo, mejor perder el brazo y no perder todo el cuerpo echado en el infierno. Y hay multitudes, hermanos, que se van a perder por el celular, por la tecnología. O sea, es que es claro, hermanos, usted no hay asuntos. No hay vuelta de hoja que hablo en esto, hermanos. Porque lo que usted ve y lo que usted escucha ahí, usted sabrá lo que usted ve y escucha. Eso es responsabilidad y el diablo está notando todo y Dios está notando todo lo que usted está haciendo con ese aparato. O con esas cosas electrónicas. Porque a Dios no se le va a ir nada. Pero sí le está empezando a usted cuánto tiempo le está dedicando a la Biblia y por lo menos a leer un solo libro, que es la historia documental del cristianismo. Solo ese libro. Ahora, dije que esto tiene un principio y un final. Ese libro, hermanos, lleva un orden cronológico desde que Jesús deja la iglesia primitiva, después de su muerte, hasta que esto sea cielos nuevos y tierra nueva. Ahí le detallaron a usted exactamente todo cómo va a acontecer al pie de la letra. No tiene usted que preguntarle nada a nadie porque ahí está la información. O sea, si usted y yo nos equivocamos en el camino, es porque quisimos equivocarnos. Es porque no quisimos leer, porque no quisimos estudiar. Está el problema del asunto. Por eso usted ve mucha inconstancia en los miembros de todas las iglesias. Porque no se está leyendo, no se está estudiando. Corremos por todo, pero por eso no corremos. Por ejemplo, la lectura bíblica hoy fue 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y usted lee toda esa escritura y yo le hago la pregunta: ¿usted entiende todo eso, lo que está en esos 12 versículos? ¿Puede explicar usted el contenido de eso? Porque eso es kinder en la iglesia adventista del séptimo día. Eso es kinder. ¿Puede usted por lo menos saber qué pasó en el 7 de marzo del año 321 o en el año 538, año 1798? Fechas cruciales, porque a usted le dicen 15 de agosto, ¿en qué piensa usted? ¿Qué es 15 de agosto, hermano Herbert? 15 de septiembre, 2 de noviembre, 24 de diciembre, 1 de mayo, 11 de abril. Entonces sí tenemos capacidad de retener, de pensar. Claro que la tenemos. Pero esas fechas, ninguna de esas fechas, hermano y hermana, usted le va a dar la eternidad. Todo lo contrario, eso lo está destruyendo el ser humano. Pero las fechas más importantes donde el cielo ha abogado para decirle a usted lo que está pasando en el planeta, esas fechas no nos interesan. De eso ignoramos, de eso no sabemos.
Entonces, hermano, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado, porque al final nos podemos llevar una sorpresa. Entonces, es interesante porque dentro de lo que menciona la Escritura, para ir avanzando, cuando usted lee San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, se da cuenta que es el sermón profético del Señor Jesucristo. Es el mismo sermón. Ese sermón empieza desde él con los discípulos hasta su segunda venida. Ahí lo resume todo lo que va a pasar. Por eso yo leí al principio que había temor, desfalleciendo, gente confundida. Todos están en este tiempo. Ahora, uno de los grandes malos, y en esto yo soy muy enfático en esto, uno de los grandes males del ser humano, y esto es en todos los sistemas y en todas las áreas, tanto en el gobierno como en las iglesias, como en la vida personal. Si algo reclama a Jesús, si hace ver a Jesús, le dice, tengan mucho cuidado de que ustedes también no se llenen de embriaguez y de glotonería y de los afanes de esta vida. A ustedes se dirige, embriaguez, glotonería y afanes de esta vida. A nosotros se nos aplica, tal vez no tenemos problema con la embriaguez o con la glotonería. Ahora yo le puedo decir que usted puede estar embriagado de programas de televisión. Inclusive tiene programas específicos que usted no se pierde. Si su mente está embriagada de televisión o de celular, está embriagado de eso, no de licor. Y de los afanes de esta vida, ya usted corrió toda la semana para ganarse su dinero y excelente, pero no corrió espiritualmente, no estudió, no leyó. Entonces quiero decirle, hermano y hermana, que hay una realidad. Yo tengo que ponerme a pensar y decir, bueno, ¿cuál es mi condición como persona en el aspecto de salud? Mi salud física. ¿Cómo está mi mente? ¿Qué es lo que mi mente quiere? ¿Qué es lo que me interesa? ¿En qué estoy yo conectado? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son? Entonces Jesús reclama en cuanto a esto. Y aquí, dentro de esto, comentábamos esta semana que estuve ahí en la misión y hablé con algunas personas y hablamos de la plataforma. Estuvimos diciendo, la iglesia se ha deteriorado mucho. Y dentro del deterioro, vemos muchos predicadores en muchas plataformas a través de radio y televisión, y compartía con el hermano Andy. ¿Y qué compartimos? No saben nada del espíritu de profecía. Tienen elocuencia, capacidad, tienen vestimenta, pero no estudian. Y la iglesia no puede darse lujo en este tiempo, hermanos, de tener personas en una plataforma que no estudian el espíritu de profecía. Porque es una desgracia para la iglesia. ¿Qué hace usted con decirme que Jesús me ama? Y que Dios quiere que tenga prosperidad. Y que tenga buen carácter. Eso es importante, hermano, pero no es esa toda la información que trae el espíritu de profecía. Entonces, qué tristeza cuando observamos en la radio, en la televisión, predicadores que lo que hacen es entretener a la gente, o cumplir con la liturgia, o salir del paso por lo que se le pidió. Pero no mencionan ningún libro, ningún pasaje, no traen ningún material nuevo. Muchas veces vienen a dar un programa con lo que se les dio. Vienen a leer nada más a una iglesia. Entonces, hermano, ese curso tiene que cambiar antes de que Jesús venga. Porque sí, hay en el planeta gente que está estudiando, que está revisando, que está analizando todo, que le está tocando a la trompeta, le está dando el sonido certero, para que la gente pueda entender lo que está pasando en el planeta. Por eso ustedes entienden por qué la iglesia a nivel mundial es una iglesia, la iglesia adventista, la iglesia Testigo de Jehová, la iglesia evangélica, son una iglesia más, no marcan ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No se marca ninguna diferencia. Porque no estamos diciendo ni queremos vivir lo que tiene que estar viviendo en este tiempo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ir a la lectura que fue eso. Gracias, hermano. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, vea qué interesante. De esto estamos elaborando programas en Radio Costa Rica sobre esto. Versículo 1, 2 Tesalonicenses 2:1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien, la nota tónica de toda la Biblia es la segunda venida de Cristo.
De hecho, que si alguno de ustedes se acuerda, alguien llegó y dijo un día, si un pastor no les predica a ustedes de la segunda venida de Cristo, busquen y cambien a ese pastor. Porque puede predicar de todo, si no predica eso, no sirve, no funciona. Y hay muchas iglesias donde se habla de prosperidad, de esto, del otro, de aquí, y de lo que menos se habla es de la segunda venida de Cristo. Ahora, a mí no me preocupa, entiendan en buen sentido, no me preocupa que Jesús venga, Giovanni, porque Jesús va a venir. Esté vivo, esté muerto, él va a venir, él va a regresar, eso no se lo va a quitar nadie. Eso va a ser un acontecimiento impresionante en el planeta. El problema no es que él venga, el problema es que entre su venida van a haber acontecimientos que ningún ser humano puede explicar, las desgracias que van a venir al planeta, a familias, pueblos, naciones, islas enteras. Es una desgracia lo que viene para el planeta porque él va a disciplinar al ser humano. Él tiene que actuar. Por eso la gente, los pastores no quieren hablar de apocalipsis ni asustar a la gente. Hermano, pero esto es lo que viene, es una desgracia en todo el sentido de la palabra para el planeta. Claro, a los hijos de Dios siempre Dios los va a proteger. Esa es la ventaja. Si usted está en la verdad, usted va a ser protegido. Ahora también usted tiene que estar preparado para eso. Si usted no está preparado, Dios no le va a ayudar porque usted no estuvo preparado. De hecho, que la historia nos dice bien claro, el que mucho tiene, más se le dará. Y el que tiene poco, ¿qué? Le será quitado, lo dijo Jesús. Entonces no espere que Dios haga prevención para usted si usted no lo hizo. Entonces el tema de la segunda venida de Cristo es bien claro y bien trazado aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 10. Versículo 3, vea lo que dice Pablo, nadie os engañe. ¿Quién decía eso? Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, aquí hay que pensar un poquito, hermanos. Pablo está hablando de que la segunda venida de Cristo se va a dar, amén. Pero entre lo que él dice y la segunda venida de Cristo, ¿qué tiene que darse? Un periodo de apostasía. ¿Estamos claros? Tiene que darse un periodo de apostasía, un desarrollo de apostasía. Entre lo que él está diciendo en ese momento y la venida de Cristo, tiene que haber un periodo de apostasía en el planeta. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos al versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces tiene que haber alguien en el planeta que es igual o que dice que es más que Dios. Porque esto no se equivoca. O sea, yo no tengo que interpretar esto. Ahí me dice bien claro que hay alguien en el planeta que es como Dios o se hace pasar por Dios o es más que Dios y se sienta en el templo de Dios. Ahora yo le hago la pregunta para que usted vaya entendiendo porque no quiero a mucha literatura. ¿Quién es el dueño de este planeta? Dios. ¿No deberían haber iglesias de Dios en todo el planeta? Donde hubieran adoradores y pastores fieles, cuidando el planeta y cuidando el ser humano. ¿Estamos entendiendo? Pero si hay un sistema que controla el planeta lleno de templos, edificios, conventos, instituciones, que está dominando el planeta y que dice todo lo contrario a lo que Dios dice. ¿Estamos entendiendo? Esa es la realidad que tenemos en el planeta. Eso es lo que yo visualizo, lo que siento, lo que me preocupa. Porque ese sistema está llevando a millones a la sepultura eternamente perdidos. Llevó a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a toda esta gente la llevó perdida. Yo sé que Dios va a hacer un juicio justo sobre mi abuelo y mi tatarabuelo, yo sé que lo va a hacer. Pero tienen pocas posibilidades de eternidad. Porque ese sistema los absorbió y los metió en una vida religiosa totalmente apartada de la Escritura. Porque Pablo me está hablando del año 100, está ahí en el año 2019. Quiere decir que este sistema ha venido funcionando durante casi 20 siglos. Llama que es un misterio de apostasía. Se levanta y se opone en todo lo que se define lo que es Dios. Versículo número 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? ¿Quién decía estas mismas palabras a los discípulos?
¿Cuántas veces? ¿No se acuerdan cuando se los dije? Era Pablo, ver a Cristo. Acuérdense que se lo estaba diciendo. Número 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, simple y sencillamente que hay un avanzar profético donde Dios tiene un calendario y ha trazado profecías donde en su debido tiempo, ¿qué sucede? Que Jesús no vino cuando quiso. O sea, en el Antiguo Testamento se lanzó una profecía en el libro de Daniel donde se decía cuándo tenía que nacer y a qué venía y cómo iba a morir y cómo iba a ser. Todo estaba escrito. Por eso Jesús dijo muchas veces, no habéis leído lo que la Escritura dice de mí, no han leído ustedes. Igualmente, hermanos, el control de los tiempos lo ha tenido Dios. Entonces Dios le dice a Pablo, vea, hay un asunto que lo detiene y es un asunto de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? Que hay un aspecto de profecía donde este sistema, este misterio de iniquidad se va a ir desarrollando, va a ir creciendo. Entonces, a su tiempo, llegará el momento en que va a ser detenido, pero se va a ir desarrollando con el transcurso del tiempo. Versículo 7. Porque ya está en acción, y es como le llama, misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Ya Pablo decía, ya en mi tiempo está puesto el misterio de iniquidad. Hermana Rebeca nos ayuda con un problema que tenemos todos. Hermanos, tenemos que tener un diccionario para estudiar la Biblia. Hay palabras que a veces no entendemos, necesitamos tener un diccionario. Quitémonos la pereza. Hermano, un diccionario, ojalá pudiera tener 2 diccionarios usted, 2 Biblias, 3 Biblias. La palabra misterio, hermana Rebeca. Dice, un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, secreto, recóndito. Las personas tienen tendencia a interesarse en los misterios como algo inaccesible, ya que, en caso de ser revelado, perdería su atractivo. Dicen por ahí que la curiosidad, sí, el ser humano, es un misterio porque, o sea, en estos momentos, por ejemplo, usted puede tener a un bautista, y usted le pregunta, ¿por qué usted es bautista? ¿De dónde nació la iglesia bautista? La gran mayoría, un testigo de Jehová, un mormón. Es más, hay muchos adventistas que no saben ni por qué son adventistas. Y hay católicos que no saben por qué la iglesia católica tiene que ser la única, es la que le sigue a Pedro y es la iglesia más grande en el planeta. Y si usted lo pone a estudiar, por ejemplo, a un católico le dice, mire, explíqueme la doctrina de la Santísima Trinidad, ¿sabe qué le van a decir? Es un misterio, porque para la iglesia, es más, ni la iglesia puede explicarlo. Hay demasiados misterios. Bueno, ¿y por qué un sacerdote confiesa? ¿Y por qué hay gente que la meten al purgatorio? O sea, hay una serie de misterios que la gente no conoce, ignora. Dice misterio. Ahora déjeme decirle, porque yo saqué algo muy importante de esta palabra, que es interesante. Aquí no aparece algo que tengo yo. En la religión la palabra misterio, cosa inaccesible a la razón, no te lo pueden explicar, pero tienes que obedecerlo porque la iglesia lo dice. Por fe. Esto es un asunto de fe. Y esa palabrita la manejan mucho los líderes en este tiempo. Esta es la iglesia, esto es por fe. Y la persona, disculpe en su ignorancia, amén. Luego el pastor, el sacerdote, amén, ellos son los estudiados. Misterio, y cuando menciona la palabra iniquidad, hermana Rebeca, por favor, la palabra iniquidad. Iniquidad. Dice, iniquidad se refiere a la calidad de inicuo. O sea, el que la está dirigiendo es un inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. Oiga, ese es el misterio de la iniquidad. Y yo se lo defino como algo, con una sola palabra que yo rescaté de lo mucho. Se practica el pecado, se transgrede la religión y se prevarica día y noche. Y defino nada más lo que es prevaricación. Es cuando
Ellos mismos dicen, esto es así porque ahí lo dice, pero ellos hacen otra cosa. Son prevaricadores. Porque hay escándalos sexuales, escándalos de dinero, escándalos de poder, escándalos de todo tipo. Son prevaricadores. Es un misterio de iniquidad que se empezó a desarrollar en el tiempo del apóstol Pablo. Y está actualmente en vigencia en el planeta, en vivo y a todo color y a nivel mundial. Y se le llama misterio de iniquidad. No podemos llamarle, como dice mucha gente, no le diga que es un preso, un ladrón, un sinvergüenza dígale un privado de libertad, pobrecito. No, hermanos, al pecado se le llama por el nombre. Y la Biblia tiene específicamente cómo llama a Dios a esto. Es el misterio de la iniquidad, por todo lo que hace. Volvemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquí usted tiene bien claro que eso se mantiene hasta que Jesús venga. Pero cuando Jesús venga dice que lo va a destruir con el resplandor de su venida. Ahora viene lo delicado, versículo 9. ¿Quién sostiene este sistema? ¿Quién le dio todo el poder? Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios metidos. Quien sostiene este sistema a nivel mundial y le da todo el poder y la ayuda económica, física, espiritualmente, es el mismo Satanás. Ese es su sistema en el planeta. Y lo que me duele de esto, hermanos, es saber que son seres humanos y posiblemente, no sé si será el caso suyo, no sé si será el caso suyo, tener seres queridos en ese sistema. Qué triste. Es saber que hay gente en nuestra familia que siguen insistiendo y permanecen en ese sistema. Porque dice que va a ser destruido y quien lo dirige es el diablo. Ahí no hay situación en esto. Por más elocuente, por más frases y por más que digan, es el misterio de la iniquidad. Y viene el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Hermano, mire, la responsabilidad del conocimiento empieza cuando usted se le da. Ahí en adelante usted es responsable. No puede decir, a mí no me dijeron o yo no sabía nada. Si a usted le dicen que la Coca-Cola la usan para limpiar hasta baños, quita manchas y que destruye los huesos, y usted consume Coca-Cola, no diga que no se le dijo, porque todo el mundo sabe eso. La Coca-Cola es un veneno. Hay muchas cosas que tienen que ser bien claras en nuestra vida. Si usted y yo queremos ser desobedientes, ya es asunto suyo. Entonces no diga al final, Señor, ¿por qué me va a destruir o por qué yo me voy a perder? Porque la responsabilidad es cuando a usted se le dicen las cosas. Versículo 11. Esto es más grave. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Gente que le gusta ver engañada y que ya la mentira da por verdad. Es que esto es palabra de Dios, hermano. Gente que ya cree en la mentira. O sea, por más que usted le explique, por más papel, por más documento, no va a creer porque ya le vendió una idea y lo que cree es la mentira. Que se la presentaron como verdad. Ahora al final la Biblia resume lo siguiente. A fin de que sean condenados todos los que no quieren la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claro. Una religión fácil, una religión bastante cómoda. Bastante cómoda. Yo quisiera leerles muchas de las cosas que quisiera decirles, pero déjeme decirlo de la siguiente manera, para que usted lo pueda sintetizar. Yo se lo puedo probar con la Biblia y con historia. Tengo un libro aquí que se llama Maranata. Esto es historia. Vea lo que dice la página 163. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y poder de Dios. La iglesia de Cristo, la apostólica, se corrompió. ¿Por qué? Porque aceptó costumbres y ritos paganos. Está dando la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. ¿Qué buscó? El poder civil. El resultado fue el papado, es decir,
una iglesia que dominaba el poder del Estado y se le servía a él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. ¿Para qué fue creado el papado? Para extirpar la herejía. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Hermano, la libertad de conciencia es sagrada. Por encima de lo que la gente diga, hermanos, el sábado es el día del Señor, 6 días trabajarán y el séptimo día del Señor. Eso no se negocia, eso es palabra de Dios, es un mandamiento de la ley de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Eso lo vamos a predicar día y noche mientras tengamos vida, aunque nos cueste la muerte, hermanos. No van a restringir nuestra libertad de conciencia. Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Y oiga lo que va a escuchar usted en este momento. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes de la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, oiga, 100 años, miles de ministros y pastores no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias. Y a muchos pastores y feligreses les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Hermanos, miles de dirigentes en el año 1700 de la Iglesia de Inglaterra fueron amenazados, hasta muertos y maltratados y echados de las iglesias. Esto ya en el planeta está en vivo y a todo color. Cualquier pastor que quiera pertenecer a una iglesia, si no se somete a las leyes, no puede ser pastor ahí. Ningún pastor, hermanos, por más bonito que usted quiera verlo, no tiene libertad de conciencia. El día que diga la verdad en su totalidad, lo hacen sacado de la iglesia. Son muy apolíticos para predicar la verdad. Se cuidan de la gente y cuidan el cheque de todos los meses. Esa es la realidad de esto, hermanos. En todos los sistemas religiosos. No hay uno que se escape de esto. Y hay mucha gente que sabe y entiende esto, hermanos, pero como es una persona sencilla, un agricultor o tal vez pues una persona que trabaja en un edificio, o sea, lo entiende, pero ¿cómo lo digo? Si yo no, o sea, no, la persona no tiene cómo divulgarlo, cómo decirlo. ¿Ustedes creen que la iglesia, la verdad presente y el remanente adventista existen porque usted y yo quisimos que esto existiera? No, hermanos. Dios quiere que la gente conozca estas cosas. Que la gente despierte de cómo el misterio de la iniquidad lo ha sometido, en este caso, la iglesia católica, apostólica y romana. Termino de leer esto para explicar una parte que me interesa mucho. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Eso dice Apocalipsis. La iglesia católica, apostólica y romana es una de las dos bestias de Apocalipsis. Es la gran ramera de Apocalipsis 17. Es la gran Babilonia de Apocalipsis 18. Hay demasiada información, solo que ya es un monstruo. O sea, la iglesia de Cristo al negociar con los paganos y con esto, le dio el campo al diablo para que formara la iglesia católica, apostólica y romana. Así de sencillo. Ahí descartamos toda enseñanza diabólica que nuestros hermanos católicos y líderes quieren decir que la iglesia católica, apostólica y romana es la que viene de Pedro, hermanos, no saben nada de historia. No, la apostasía de la iglesia, los apóstoles y lo que hizo Constantino el 7 de marzo del año 321, donde ¿qué hizo él? Muy sencillo, cambió el sábado por el domingo. Al domingo se le llama el día venerable del sol. Los que se reúnen en domingo, por más enredo que sean, están celebrando un día pagano, es adoración al sol. Y cambió el sábado por el domingo, por eso hicieron el enredo en los mandamientos. De los 10 quitaron el cuarto y partieron el último en 2. Negociaron eso. Y además de eso, metieron cuadros en las iglesias para llamar la atención a las personas, para que buscaran cómo hablar y cómo estudiar. Metieron cuadros, fueron metiendo imágenes y finalmente le llenaron de escultura a la iglesia. Fuera otras cosas que menciona que pues ahora el tiempo no me permite. Hasta que finalmente cuando Constantino consiguió eso en el año 321,
fueron pensando en lo siguiente: bueno, hay dos religiones, los judíos y están los paganos. Y entonces cogieron todo el paganismo, lo negociaron con la iglesia cristiana y por eso se llama Iglesia Católica Universal Apostólica y Romana. ¿Y cómo lo llama Pablo? El misterio de la iniquidad. Así lo llama. Termino leyendo esto. Su obra queda claramente revelada por un aumento acelerado de las tinieblas y de múltiples errores, herejías y engaños en los postreros días. No solo está Satanás llevando cautivo el mundo, sino que sus seducciones están leudando las iglesias que profesan el nombre del Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como la luz de la medianoche. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad, pero en esa noche de tinieblas resplandecerá la luz. La luz. Hay mucha historia en relación a esto. Hay mucha relación a esto. Quiero leer. ¿Cuánto me queda, hermana Mafe? Sí, estamos bien de tiempo. Oiga, este párrafo corto, don Carlos, hermana Sherlyn. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos, porque ellos son los que arrojaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que fue dada a los santos. ¿Quién se apartó de quién? Ellos se apartaron de la verdad. No, nosotros nos hemos apartado. Y nos acusan a nosotros. Ahora luego le preguntan, cuando usted ve a un sacerdote o al papa hablando por radio, por televisión, y ha hablado sobre estos temas, ¿dónde sale un pastor o un predicador a defender esto? Porque le tienen miedo. Terror lo que les tienen. Ahora imagínense, si ahora que tenemos, entre comillas, libertad, no lo hacemos, imagínense cuando vengan leyes que vienen que usted puede esperar de estos ministros pastores. Por eso Dios a los primeros que va a castigar va a ser a ellos. Termino con una historia. Esto está en la página 62 de este libro. Viene la historia del Papa, ya lo sé cuál Papa es este. Bueno, ahorita se lo... Aquí en Gregorio VII, en el siglo XI, a ver lo que hizo Gregorio VII. El modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta el vivo carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. Si le vendieron a la iglesia, al mundo, que este sistema es infalible. Entonces el católico es lo que dice el padre y el papa y no negocia nada. Está totalmente cerrado mentalmente. No le entra de ninguna manera. Porque se lo vendieron durante casi, estamos hablando de 1500 años. Por eso cuando mencioné el 7 de marzo del año 821, menciono el año 538. Del 538 a 1798 fueron 1260 años donde se inició la Edad Media y las famosas cruzadas y la famosa Inquisición de la Iglesia Católica. Y de hecho que aquí yo quiero recordar, por eso ellos no quieren que se diga nada de esto, quieren tapar todo eso. Con mucha gente que no les gusta que les hablen del pasado, el pasado que tienen. Hay gente que esconde el pasado, no quiere que sepa, como la mujer samaritana. No, ¿cómo? Usted, sus 5 maridos, no. Hermano, usted es la realidad de este sistema. Y lo que menciona es que esto se va a mantener hasta que Jesús venga, esto no va a cambiar. Dice la historia de este papa, dice, por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. ¿No le hizo caso al papa? Excomulgado y destronado. Enrique IV, emperador alemán. Dice lo siguiente: aterrorizado ante la deserción y las amenazas de sus propios príncipes, que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, o sea, convenció a todos los que le rodeaban para que se rebelaran contra él, ¿verdad? Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse delante del Papa.
habiendo llegado al castillo donde Gregorio VII se había retirado, fue conducido, despojado de su guardia, a un patio exterior, y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, imagínense eso, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso para poder llegar a la presencia del Papa. En un invierno, descalzo, descubierto y vestido miserablemente, ahí estaba esperando este emperador, para ver si el Papa lo podía atender. Solo después que hubieron pasado ahí 3 días, ya que usted le digan que lo andan buscando y que usted le pone 3 días allá afuera. Eso no lo hacemos ni nosotros. Yo no haría una cosa de esa jamás. ¿Cuántos corremos cuando nos buscan a la puerta para que el primero no espere? 3 días ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Y aún entonces fue concedido esta gracia con la condición de que el emperador esperaría la venida del Papa antes de reasumir las insignias reales o ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de este altivo pontífice y el mansedumbre y humilde Cristo, quien se presenta a sí mismo llamando a la puerta del corazón para ser admitido en él y traer perdón y paz, y enseñó a sus discípulos: el que quiere ser entre vosotros el primero será vuestro siervo. Preocupación en esta mañana, hermanos. ¿Somos adventistas del séptimo día o no somos adventistas? Entonces necesitamos entender que tenemos que enseñar y predicar estas cosas. Yo no sé si usted ha estudiado o leído el conflicto de los siglos. Nosotros estamos empezando con esto. Hay una cruda realidad. Este misterio de iniquidad, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hermanos, va a estar en apogeo y va a hacer las cosas peores que las hizo antes. Y ahora que nosotros tenemos que hablar con la gente y decirle: yo no le callo nada a la gente. Mira, tengo gente que es enemiga mía, abierta. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que está en juego es la salvación de las personas. Resumiendo, terminando. Pablo, misterio de iniquidad y segunda venida. ¿Quién es misterio de iniquidad? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y todas las iglesias protestantes que tienen ya sus doctrinas. Y déjeme decirle que son casi todas, no escapa ninguna. Ahora usted entiende por qué poco a poco está avanzando y nos estamos quedando solos. ¿Entiende usted? ¿Comprende por qué esto está poniendo como está poniendo? Y yo digo amén por eso, hermanos. Porque en China, en Colombia, en México, hermano Alan, en Nicaragua, en Panamá, en Chile, hay hermanos que profesan esta fe. Hay mujeres valientes, niños, jóvenes y ancianos que creen esta verdad y la están defendiendo. Y por esa iglesia va a venir el Señor Jesús, y por aquellos que crean en las palabras que Dios pondrá en nosotros. Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a orar para terminar y para pedir oración por los alimentos. Que puede, se pone de rodillas. Amado Dios, Padre Celestial y Eterno, quisiera concluir en esta hora con un pensamiento. ¿Quién realmente somos cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Echando una mirada retrospectiva hacia nuestra vida, Señor, creo, respetando la vida de cada uno de mis oyentes o hermanos en la iglesia, Señor, estamos quedando cortos. Estamos debiendo, Señor. Y necesitamos tomar seriedad en este asunto. Tal vez no vamos a estar en una plataforma, o en un auditorio, o en una radio o televisión, pero sí podemos hablarle a una persona. Podemos darle un folleto, una revista, un documento importante. Y también a incentivar a cada adventista del séptimo día, donde quiera que se encuentre, a poner en manos de toda persona este libro, El conflicto de los siglos. Es importante que la gente tenga esta información, porque la historia lo acompaña, porque la historia lo dice, Señor, y porque el que lo escribió es el dueño de todo el universo. Gracias, Padre Celestial, porque has hecho todo para que nosotros no perdamos el camino que nos llevará a la eternidad.
Ayúdanos, Señor, para que podamos despojarnos de aquellas cosas que están impidiendo que leamos y estudiemos las cosas que fueron escritas, porque el tiempo está cerca. Bendice los alimentos en esta mañana que vamos a consumir casi tarde, y también bendice a todas aquellas personas que en diferentes lugares podrán escuchar o ver esta programación. Gracias, Padre Santísimo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén.